Hay diferencias entre madres y familiares de detenidos desaparecidos y el gobierno. Esto sobre el paradero de archivos que están vinculados a la dictadura y el posible también destino de los desaparecidos. Quien ha trabajado en este particular, como les mencionábamos hace instantes, es Bruno Esteves, a quien ya le damos la bienvenida. Bruno, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Rosario, Lucía? El Hola, saludo Bruno. para todos en sus casas. Exactamente, cada hallazgo pone sobre la mesa dónde se encuentran los documentos que refieren a la dictadura y a los detenidos desaparecidos. El viernes se celebró el Día Internacional de la Persona Detenida Desaparecida y madres y familiares de detenidos desaparecidos puso sobre la mesa este tema y dijo que este juego se va a terminar cuando el sistema político le pida a las Fuerzas Armadas que entreguen esos documentos. Concretamente, también se hizo un pedido al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, con quien la organización tuvo una reunión en julio de 2020, donde le entregaron un documento donde podría estar el archivo de la OCOA, el organismo de coordinador de acciones antisubversivas, que estuvo en nuestro país entre 1971 y 1985, principalmente en Canelones y Montevideo, para detectar el accionar de la guerrilla, del sistema político y de los estudiantes. Madres y familiares entienden que el archivo podría contener información específica sobre el lugar donde fueron enterrados los cuerpos de los detenidos desaparecidos, así como los responsables directos de los asesinatos y los jerarcas que compartieron las órdenes. El OCOA tuvo su funcionamiento en 3 centros clandestinos de detención. Por un lado, la Casa de Punta Gorda, una residencia incautada de los Tupamaros, 300 Carlos o Infierno Grande en los predios del Servicio de Materiales y Armamento y la base Roberto en el predio de La Tablada. Muchos de los desaparecidos fueron interrogados y torturados en esos centros, por eso se entiende que el archivo de la OCOA puede dar información precisa sobre los detenidos desaparecidos, su posible hallazgo, y cómo fallecieron, cómo fueron asesinados. Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, informó que desde la reunión de julio de 2020 no ha tenido información precisa y una respuesta del presidente de la República. El Poder Ejecutivo ha sido amable en el trato, el ministro, el presidente cuando nos recibió en aquel momento, cuando quedó de buscar e incautar esos archivos, nunca más nos llamó, nunca él cortó el diálogo, no nosotros, ¿no? Porque eso no sucedió. Y junto a eso, este gobierno hizo una coalición con sectores que reivindican el accionar de ese pasado, lo dan como un bien que se hizo a la democracia y están sujetos a esa lógica que la decidieron, la aceptaron antes que aceptar la lógica que planteamos nosotros. No han sido jamás proactivos en la entrega, en la búsqueda de los documentos. Han entregado, y no todo, lo que pedimos, y lo pedimos con nombre y apellido. Bien, Bruno, ¿y qué dicen desde el gobierno sobre esta situación? Es decir, ¿hubo una reunión? ¿Hubo documentación que se conoció? ¿Qué se aporta en ese sentido? Recalcar que la organización Madres y Familiares se reunió en varias oportunidades con el presidente de la República, incluso cuando él era un parlamentario, cuando tuvo aquellas declaraciones sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos, fue él quien solicitó una reunión con la organización para pedir disculpas y ponerse a disposición sobre la búsqueda. Luego, en campaña electoral, Madres y Familiares, en ese ciclo de charlas con los candidatos y las fórmulas en 2019, tuvo una nueva reunión con el mandatario para ver cómo iba a manejar este tema en este periodo de gobierno. Cuando gana el presidente de la República, gana la coalición, Madres y Familiares se vuelve a reunir con el presidente y le entregan estos documentos sobre la OCOA. Y luego, como dice Elena Zaffaroni, el presidente corta diálogo con la organización. Si bien estuvo solo el mandatario en esta reunión en Torre Ejecutiva, el entonces ministro de Defensa Nacional, Javier García, informó que esta actual administración entregó información que incluso gobiernos del Frente Amplio no habían entregado. Nosotros tuvimos un cambio de política muy importante en el sentido de abrir los archivos y ofrecer toda la información que consideramos que puede ser de relevancia para la justicia o para la institución de derechos humanos. El propio fiscal especializado reconoció esto, que fue un cambio
muy importante con respecto a las administraciones anteriores. Así que una relación, vuelvo a reiterar, de respeto y de trabajo y incluso de dar información que los propios familiares habían solicitado a administraciones anteriores de Frente Amplio y el Frente Amplio no le había dado a familiares. Cuando yo asumí había información pendiente con un año de antigüedad que se le había negado, que se le había ocultado, e información que nosotros encontramos allí, que no había sido solicitada y que también entregamos a la justicia o al instituto. Los archivos que nosotros encontramos, por ejemplo, en el grupo Artillería número 5, a las 72 horas estaban digitalizados y publicados. Y a mí me los dio el propio comandante del ejército de la época. Es decir, yo para acceder a ellos, yo no sabía que existían, el propio comandante me los hizo saber, lo que habla de la subordinación y el respeto a la Constitución y a la ley. Y con respecto a los demás archivos, el más conocido es el Berruti. Nosotros aprobamos una ley para que tuviera acceso universal cualquier uruguayo que quiera hacerlo. Bien, y muchos de estos archivos a los que se hace mención también fueron analizados por la Universidad de la República. Pero queremos preguntarle a Bruno cuál es el rol específico de la institución educativa. Como decía Javier García, en este intento de universalizar el acceso a los documentos, se crea Cruzar, que es un proyecto de sistematización de los documentos del pasado reciente sobre el terrorismo del Estado y las desapariciones forzadas en nuestro país. Tiene el apoyo de la Facultad de Información y Comunicación, se realiza allí en la FIC, también de la Facultad de Ingeniería y de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Trata de acercarle a la sociedad, se puede ingresar a su página web Cruzar, sobre estos archivos del pasado reciente. Samuel Blixen, periodista y docente de la Facultad de Información y Comunicación, informó que fue una pieza clave Cruzar para el hallazgo de la OCOA. Ese documento había aparecido en el archivo de la Marina y nosotros trabajando encontramos que como parte de un expediente del OCOA, el Organismo Coordinador de Actividades de Operaciones Antisubversivas, surgía información donde decía dónde podía estar el archivo operativo de OCOA. Se lo ofrecieron a los familiares, él ofreció esos documentos al presidente Lacalle, él dijo que iba a estudiarlo y que iba a responder y nunca respondió. Eso es, digamos, un elemento que contradice la versión oficial de que están abiertos y que dan todo, ¿no? Está todo escrito, eso es lo que hay que tener claro. Nada se destruyó, además. Si algo se destruyó fueron los materiales en papel cuando los militares procedieron a filmar, a microfilmar todos los documentos. Pero los documentos están, y no solo una vez, sino con copias, además. Y eso es lo que queda en evidencia de la manera en que surgen los otros documentos. Y por lo tanto, lo que se pretende, lo que se necesita es voluntad política para encontrar esos documentos. La estructura militar está acostumbrada a recibir órdenes y a ejecutarlas. O sea, el sistema piramidal y vertical del ejército, en que se apoya absolutamente toda la actividad, implica que el jefe ordena y el subordinado ejecuta, ¿no? Obedece. Si el presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, da la orden, es decir, nosotros tenemos la certeza de que, bien dada la orden, está claro que todo está escrito y queda en evidencia cuando se pasa a la era digital, cuando se rompen estos documentos y queda un documento que verifica por qué se destruyeron y cuál es el lugar donde van a estar estos documentos originales. Madres y familiares se van a reunir con los candidatos a la presidencia, las fórmulas presidenciales, para ver cómo van a abordar estos temas en el nuevo gobierno que estará el año que viene en nuestro país, al igual que lo hizo en 2019. Le van a exigir que al presidente, el próximo presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, le exija a las Fuerzas Armadas que entreguen toda la documentación sobre el pasado reciente y sobre los detenidos desaparecidos. El Estado, encabezado por el presidente, ojalá lo hiciera en el resto de su mandato, pero el que venga, aspiramos, deseamos, y hay un pueblo que acompaña esta medida,
que den ese paso proactivo, que den la orden, pero que busquen, no se queden quietos solo con dar una orden que no se cumpla, sino que vayan a los archivos de inteligencia, que pongan a la inteligencia a trabajar. Nosotros decimos el Estado es el responsable, son los 3 poderes del Estado, es posible, la información está, los cuerpos están, de muchos tal vez lo que vamos a saber es, como ya de algunos compañeros sabemos, todo lo que pasó, dónde los detuvieron, qué hicieron, cómo hicieron, y dónde los matan, cómo hacen, bueno, todo y una realidad sobre su cuerpo, y no esta mentira de la Operación Zanahoria que día a día cae porque no hay un solo elemento que la compruebe. Y tiene que ser todo el sistema democrático, los 3 poderes del Estado, no hay duda. Se dio la situación aquella cuando Tabaré Vázquez pidió la baja de todos esos generales, y el Parlamento entendió que era gravísimo, pero como la rencilla partidaria primó, no le dieron la baja, nos dejaron con esos generales formando las nuevas generaciones. Entonces, todo eso, que es enorme para cambiar, es sencillo por dónde empezar si es que hay un sistema político que quiere profundizar la democracia, porque hoy es la responsabilidad de ellos que este crimen de la desaparición forzada del pasado no se esclarezca, no se termine, pues se sigue cometiendo cada día, ¿no? Es un crimen que se sigue cometiendo y que conviven las nuevas generaciones que, si bien no vivieron la dictadura, conviven con dónde están los desaparecidos que le siguen exigiendo en cada marcha de silencio. Con esto queda el interrogante de si el nuevo presidente de la República va a exigir, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que los militares den toda la información, todos los archivos que poseen en los distintos predios militares, y si van a mentir o no, como ya lo hicieron en la Comisión para la Paz con Tabaré Vázquez y luego con el gobierno de Mujica. Otra interrogante es si el sistema político y la ciudadanía va a acompañar la decisión del presidente de la República de exigir los archivos, y en caso de que las Fuerzas Armadas digan que no, si van a acompañar eso que podría suceder, ¿no?, que está sobre la mesa. Dar a conocer estos archivos podría dejar en jaque la tutela de las Fuerzas Armadas sobre el pasado reciente, un tema que está en campaña electoral cuando un diputado, un candidato a diputado por Cabildo Abierto por Montevideo, dice que hay presos políticos en nuestro país. Parece que no quedan claro todavía que las imágenes que se ven en cada batallón de un resto encontrado, un nuevo hallazgo del trabajo que hace el GAF, parece que hay que seguir poniendo estos temas sobre la mesa para que estos discursos se queden de lado. Bien, Bruno, excelente informe, y obviamente uno lo que desea es poder dar vuelta a la página, ¿no?, de esta historia reciente que debe permanecer claramente, pero lejos de darse vuelta a la página, incluso de cerrar el libro, va para mucho más, y ojalá que se esclarezca, por lo menos encontrar algunas respuestas a lo que no se ha podido de tantos años por acá. Muy buen informe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Brunito.